Tras sus estudios inconclusos de filosofía y arquitectura, los años 50 encontraron a Raúl Márquez Alonso más asentado en su vida personal y profesional. En 1946 había decidido finalmente realizar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y en el término de poco menos de 2 años la completó como alumno libre en 1948. Fue el mismo tiempo que me dio entre conocer y contraer matrimonio con María Victoria Sullivan. A lo largo de la década de 1950 tuvieron sus primeros 5 hijos e hijas, y al promediar la década siguiente, las 2 hijas más pequeñas. La decisión de dejar en un segundo plano la pintura y conferirle un giro más pragmático a su vida no iba, sin embargo, a brindarle estabilidad laboral ni completa satisfacción personal. Entre 1950 y 1970 realizó funciones diversas, pero efímeras, en el Banco de la Provincia, en la Dirección de Municipalidades, en la Fiscalía de Estado, en la Radio LB3, en la Municipalidad de Altagracia, entre paréntesis de ejercicio liberal de la profesión. En esa etapa de formación de la familia, la pintura quedó desplazada, como puede comprobarse en este catálogo, en el que aquellos años están muy poco representados con obras. Ello no significa que hubiera perdido la atracción por el caballete, ni mucho menos. De hecho, al diseñar y construir su vivienda familiar, dispuso un altillo especialmente pensado para la práctica de la pintura. Pero las prioridades eran otras, y muy poca obra plástica ha quedado de aquel período. Sus inquietudes por la actividad política tampoco se enfriaron, pero comenzó a agitarse en su interior el deseo de desarrollar proyectos industriales. Luego del reducido margen de acción que ofrecían los partidos políticos en los que había participado en los años 40 y 50, pensó que la iniciativa empresarial, aparte de su finalidad propia, podía dar respaldo material a una labor partidaria. Entre otras ideas, le atrajo primero el desarrollo de un motor de combustión rotativo, al tipo del Wankel alemán. Luego, la fabricación de electrodomésticos, concretamente un lavaplatos que le hizo viajar a Brasil en 1959. Por último, un motor de combustión convencional con proyecto y tecnología 100% nacional, desde el bloque de aluminio, cuya industrialización se anunciaba próximamente en la Argentina, hasta el último bulón de ajuste. Ello ocurrió ya iniciados los años 60, tras conocer al ingeniero Orlando Prosperi y formar con él la sociedad Inauco. A mediados de esa década, estos amigos y socios consiguieron producir y poner en funcionamiento el primer prototipo, un motor de 45 caballos de fuerza, de 4 cilindros horizontales enfrentados a pares, tipo boxer, pensado para un vehículo de pasajeros o un utilitario. El enorme esfuerzo que significó esa primera fase resultó pequeño comparado con la posterior búsqueda de financiación pública y privada para un emprendimiento de tal calibre. Esa tarea, además de su patrimonio, le consumió a Márquez Alonso los siguientes 20 años de su vida, hasta finales de los 70. Lo intentó primero en Córdoba, también en Buenos Aires, en la provincia de Salta, etc. En 1970 realizó un viaje de negocios con igual propósito hacia La Paz, Bolivia. Volvería de allí con las manos vacías en el intento de procurarse recursos para la empresa, pero nada parecía desmoralizarlo ni atenuar su entusiasmo. Como testimonio de su más íntima vocación, quedó de aquel viaje un tríptico de pinturas que están incluidas en este catálogo. La pintura, cada tanto, reaparecía así en esporádicas oleadas, a modo de remanso vital, mientras se sentía impulsado por desafíos prácticamente utópicos para cualquiera que no tuviera parecida convicción. En materia política, hay que decir que Raúl Márquez Alonso, como muchos de sus contemporáneos, no fue ajeno a la tentación del uso de la fuerza con sentido revolucionario. Por un lado, la vida democrática del país se había visto trastocada desde los años 30 por los golpes de Estado. Por otro, en los años de la Guerra Fría y del reparto estratégico de regiones del mundo por parte de las grandes potencias,
Las expresiones revolucionarias se habían visto alentadas en el continente, sobre todo a partir de la experiencia cubana. Quizá demasiado impaciente como suele ser en general la juventud, formaba parte de una generación inquieta por los asuntos políticos, pero que no acababa de confiar en la capacidad emancipadora del sistema político, al que se miraba con cierto desdén por las formas burocráticas de la partidocracia. Evidentemente, fueron tiempos en que todavía el país no había completado el terrible ciclo de las dictaduras y el doloroso aprendizaje que significaron para nuestra sociedad. De todos modos, desalentado de participar en la vida política orgánicamente y sin afinidad tampoco con las agrupaciones de carácter extremista que ya habían comenzado a tomar un peso político relevante en el país, Márquez Alonso no halló sitio en un espacio concreto en el que contribuir eficazmente a la construcción política y se convirtió en su propia definición en un francotirador, sin otro legado más que el testimonial. Su idea de soberanía nacional e independencia económica, quizás más semejante en el fondo que en las formas a la que enarbolaba el peronismo, igualmente le hizo repugnar de los movimientos de extrema derecha que alentaron los sucesivos golpes de Estado en la Argentina, con sus políticas antinacionales y antipopulares, del mismo modo que su cosmovisión cristiana comulgaba todavía menos con las facciones católicas ultramontanas que se alineaban con aquellos. Su sentido de justicia social, sin puntos de contacto tampoco con las concepciones de cuño socialista marxista, se sustentaba en la idea de alentar la iniciativa, el trabajo y el capital nacional, para luego concertar la redistribución de la riqueza en la línea de la llamada doctrina social de la Iglesia, que contra la idea del conflicto de clases propugnaba una suerte de conciliación entre el capital y el trabajo. Demasiado conservador, en fin, para los revolucionarios y demasiado revolucionario para los conservadores, ello le condujo a un relativo aislamiento, no obstante lo cual Márquez Alonso intentó diferentes vías para la difusión de sus ideas a través de la labor periodística, entre 1967 y 1969, con columnas emitidas en la radio LB3 de Córdoba que apuntaban principalmente contra la dictadura de Onganía. Luego, con la creación de la revista política Chajá, a la que no consiguió darle continuidad, y más tarde también con la publicación del libro Revolución o Subversión. En el primer número de aquella revista, Márquez Alonso incluyó un poema dedicado al combate de la Vuelta de Obligado, epítome de la resistencia nacional contra los invasores extranjeros. En él menciona el privilegio del héroe de morir al aire libre, lo cual habla de su talante más de guerrero que de político. Seguramente, de haber podido, hubiera preferido dirimir la soñada independencia nacional al modo antiguo, en un campo de batalla, no en las mesas de negociaciones y tratados que apenas refrendan las diferencias entre poderosos y oprimidos. Pero las batallas para dirimir las jerarquías dentro del orden económico-político mundial, salvo para los casos de desobediencia radical al sistema, ya habían pasado a manos de los grandes bancos, corporaciones y centros financieros sin fronteras, a través del control ejercido por los think tanks, los lobbies, los créditos stand-by, las deudas externas, etc. En aquellos años turbulentos, poco después de la masiva movilización y protesta obrero-estudiantil de mayo del 69, y acaso estimulado por ello, Márquez Alonso llevó a cabo un conato revolucionario en julio de ese mismo año. No se engañaba respecto de la precariedad de su propósito, pero un imperativo, por qué no decirlo ético, lo impulsó a aquella asonada, bautizada luego por la prensa como mini-revolución o revolución de bolsillo. Luego de la proclama radial contra el dictador Onganía, lanzada por la radio LB3 en la que trabajaba, se refugió en la vivienda de un familiar. Su corazón, que desde hacía tiempo le daba señales de alerta, le obligó a internarse en el hospital privado de la ciudad. Allí fue detenido, aunque logró escapar y refugiarse en la vivienda serrana de un amigo, en la villa del Dique San Roque, donde curiosamente logró hacerse de óleos y lienzos para pintar sendos cuadros que forman parte también de este catálogo.
Sin disponer de autorización expresa de los familiares, no se mencionan aquí los nombres de quienes le ofrecieron tan valioso auxilio en aquellas difíciles circunstancias. La información periodística del propio operativo de rescate del hospital no se condice exactamente con lo ocurrido, pero tampoco se ofrecen aquí detalles porque nadie resulte comprometido aunque hayan pasado tantas décadas. Márquez Alonso fue condenado entonces a 1 año de prisión por intento de sedición en forma condicional y en un par de meses recuperó la libertad. Mi lucha es una lucha que empezó hace 30 años y que continuará. Esto es una anécdota para mí. Es un simple episodio. Por esos años, y hasta su final, en 1985, fue regalándose cada vez más tiempo para su íntima afición, como si sintiera que la vida le apremiaba. Prueba de ello es el número de pinturas que registra el catálogo de esa última etapa de su vida. No obstante, la falta de continuidad en la disciplina lo llevaba a casi tantos fracasos pictóricos como obras que consideraba logradas, de modo que destruía muchas de ellas o las repintaba encima. Ello formaba parte del precio que le tocaba pagar por la falta de continuidad en el exigente arte, así como por sus propias exigencias estéticas. La larga y tenebrosa noche de la última dictadura no lo encontró en reposo, pese a una salud y economía quebrantadas, mientras se aproximaba a la que sería su sexta y última década de vida. En 1976 y 1977 siguió persiguiendo su sueño industrial, más lejos aún, en Venezuela, país en el que encontró un grupo de inversores dispuesto a apoyar la producción automotriz por fuera del imperio de las grandes corporaciones. Paralelamente a esos viajes, mientras el gobierno de facto ponía en marcha su siniestro proyecto de devastación social, política y económica, Márquez Alonso editó e hizo circular en Córdoba virulentos manifiestos contra el dictador Videla y su ministro de Economía, Martínez de Hoz. No le sobraban recursos, pero sí coraje. Desde entonces y por bastante tiempo, una unidad Unimog del Tercer Cuerpo de Ejército comenzó a circular diariamente frente a su domicilio, acechando la casa a modo de coacción. Ello no pasó a hechos de mayor gravedad, quizás porque su ficha en los servicios de inteligencia no los registraría como una verdadera amenaza, dado que no tenía proximidad ideológica ni fáctica con los grupos de izquierdas indicados entonces como terroristas. Cuando el viejo proyecto automotriz parecía que iba a llegar por fin a feliz término, los inversores venezolanos le confiaron a Márquez Alonso que la embajada argentina en Caracas los había citado para comunicarles el contenido de un télex escueto pero decisivo para ellos, proveniente del gobierno militar, que decía textualmente: «No den chance a Márquez Alonso». Sorprendidos, asustados, los inversores se retiraron del proyecto y así, en el otro extremo del continente, quedaron finalmente varados y olvidados el motor prototipo, los planos, el plan de factibilidad y el anhelado objetivo industrial. En uno de sus viajes a Venezuela, Márquez Alonso llevó una serie de cuadros para una exposición, la primera y única en su vida, que un galerista le ofreció organizar. Esos cuadros también se perdieron, excepto dos: el Autorretrato II y el Retrato de Cecilia leyendo, que regaló a dos amigos venezolanos que le habían apoyado en el empeño. Uno llevaba el apellido Murillo, el otro era Eduardo Mendoza, un reputado abogado local. A
10 años del fallecimiento de Rodolfo Irasusta, sus amigos y discípulos quisieron recordarlo con la publicación de un libro en el que también fue invitado a colaborar Márquez Alonso. Algunas palabras que dedicó entonces a su maestro pudo haberlas sentido como propias al escribirlas, como cuando dice que Irasusta conservó toda su vida una fe inalterable en sus ideales, aún viendo cómo chocaban inexorablemente con la chata realidad del hombre argentino. Y quizás Márquez Alonso lamentaba no poder sentir, como suponía que sí habría sentido Irasusta, el privilegio de morir sin convencerse de que su nación bien amada hacía tiempo había fallecido, y que como muchos nobles ancianos hablaba de la novia de su juventud como si ella le esperara a la vuelta de la esquina. Pese a los reveses de la vida, Márquez Alonso sostuvo sus ideales políticos hasta el final, así como sus ideales cristianos, por sobre la defección de la jerarquía eclesiástica cómplice de la dictadura. Supo de ello de primera mano cuando intentó ayudar a la familia de un desaparecido, luego de que le informaran de que el arzobispo de Córdoba podía influir en su aparición con vida. Enorme fue su decepción, en primer lugar por la infructuosa gestión en la que podía cifrarse la supervivencia de una persona, pero también por la constatación de la anuencia eclesial con las atrocidades que estaba perpetrando por entonces el terrorismo aplicado por el propio Estado. En los años 80 se replegó casi totalmente en su vida privada. Cierto día de 1982, leyendo en el diario los titulares de la Guerra de Malvinas, su visión se vio alterada. Luego sabría que se trataba de los primeros síntomas de un tumor cerebral que acabaría con su vida 3 años después. Se refugió en la pintura y en la escritura, otra afición que había dejado marginada. En los años 70 había escrito una novela que tituló Alfetreque y que permanece inédita. Escribió también poesía a lo largo de su vida y en esos 2 últimos años incursionó también en el relato breve. Parte de ese material ha sido publicado póstumamente en la forma de impresión a demanda. Desde los años 60 venía escribiendo también en forma asistemática una suerte de ensayo histórico y político de tono satírico basado en breves sentencias orgánicamente numeradas y capituladas. Bajo el título de los 1500 rostros del Buscón, que hace alusión a su predilecto Francisco de Quevedo, el texto trata sobre los consejos de un tío a un sobrino para lograr el éxito y el ascenso social en un país como Argentina, por la vía del absurdo, la abyección y la confianza irracional en los tópicos y mitos nacionales. Raúl Márquez Alonso falleció el 14 de junio de 1985 en una atmósfera serena, con entereza y dignidad. Con sus aciertos y errores, sus certezas y sus contradicciones, creo que hubiera repetido la vida tal como la había vivido, aunque no le garantizara ningún éxito personal, si con ello contribuía a mantener viva la herencia fundacional de quienes soñaron un país independiente y un pueblo libre. Este catálogo audiovisual pretende dar cuenta de la vocación y la huella que dejó Raúl Márquez Alonso en la pintura, aún habiéndola desplazado del eje central de su vida. Es absolutamente válido que cualquiera pueda preguntarse y responder según su criterio si la persecución de una utopía merece el sacrificio personal de abandonarlo todo por ella o casi todo. La respuesta que revela al menos esta biografía es categórica al respecto.